Eco 93.1 Bayamón, la señal de Puerto Rico. PAB 550, Eco 93.1, noticias, información, entretenimiento en tu radio AM y FM. Opiniones cruzadas, tú también. Una voz, cuatro formas de mirar. Conecta Puerto Rico, vamos a dialogar. Con Tecnoboom aprendemos sin miedo. Con Tecnoboom aprendemos sin miedo. En voz alta la salud va primero. PR no olvida ni lo hará jamás. Lo viral que importa y el bien social. Emprende con Conecta Local. A dar una vueltita es lo natural. Participa, gana, ríe y aprende. Conecta y exprésalo. La isla no se detiene. Saludos Puerto Rico, ya estamos al aire por WPAB 550 AM, por Eco 93.1 FM y en vivo también a través de nuestras plataformas digitales. Les acompañamos Marisaida Morales, Anet Rodríguez, Marilia Padua, Jacqueline del Toro, María Eugenia Ginés y Alana Pagán, en este espacio hecho para ustedes donde todas las voces se encuentran. Hoy es lunes de autocuidado y conciencia y hemos preparado una tarde de información, reflexión y conversación sobre temas que impactan nuestra salud, bienestar y calidad de vida. Como cada lunes tendremos nuestros espacios dedicados al bienestar emocional, la conciencia social, el análisis y la conversación sobre los temas que nos afectan como individuos, familia y comunidad, a través de segmentos como Conecta Contigo, En Voz Alta y otros espacios especiales que nos invitan a mirar la realidad desde distintas perspectivas. Además, compartiremos noticias, historias y contenidos pensados para acompañarte, orientarte y mantenerte conectado con lo que sucede en Puerto Rico. Así que póngase cómodo, porque aquí comienza Conecta Puerto Rico, donde todas las voces se encuentran a conectarnos. En 3, 2, 1. Estos son los titulares de la tarde para hoy lunes 8 de junio de 2026. Continúa aumentando el costo operacional para restaurantes y pequeños negocios gastronómicos en Puerto Rico, mientras comerciantes denuncian presión por inflación y costos energéticos. Restaurantes, cafeterías y pequeños negocios de alimentos continúan enfrentando importantes desafíos económicos debido al aumento en los costos de operación. Comerciantes señalan que el alza en los precios de la energía eléctrica, los alimentos importados, los seguros y otros gastos operacionales sigue impactando sus márgenes de ganancia, obligando a muchos negocios a ajustar precios o replantear sus operaciones para mantenerse competitivos. El turismo gastronómico continúa creciendo en Puerto Rico, impulsando experiencias culinarias locales y rutas gastronómicas alrededor de la isla. La gastronomía continúa consolidándose como uno de los principales atractivos turísticos de Puerto Rico. Cada vez más visitantes buscan experiencias culinarias auténticas, desde restaurantes de alta cocina hasta festivales gastronómicos, rutas del café, experiencias agrícolas y propuestas que destacan ingredientes locales y tradiciones culinarias puertorriqueñas. Agricultores locales reclaman mayor apoyo para fortalecer la producción agrícola puertorriqueña y reducir la dependencia de importaciones. Productores agrícolas continúan señalando la necesidad de fortalecer la agricultura local mediante incentivos, acceso a recursos y apoyo a la distribución de productos puertorriqueños. El sector destaca que aumentar la producción local ayudaría a mejorar la seguridad alimentaria y reducir la dependencia de alimentos importados que actualmente representan la mayor parte del consumo en la isla. Las redes sociales continúan transformando la industria de restaurantes. Expertos aseguran que un video viral puede aumentar o afectar las ventas de un negocio en cuestión de horas. La influencia de las redes sociales continúa redefiniendo la manera en que los consumidores descubren restaurantes y experiencias gastronómicas. Especialistas en mercadeo digital señalan que una publicación viral, una reseña positiva o una crítica ampliamente compartida pueden impactar significativamente en la reputación y las ventas de un establecimiento en muy poco tiempo.
Chefs puertorriqueños siguen ganando reconocimiento internacional con propuestas culinarias que mezclan tradición boricua e innovación gastronómica. La cocina puertorriqueña continúa ganando visibilidad dentro y fuera de la isla gracias al trabajo de chefs que combinan recetas tradicionales con técnicas contemporáneas e ingredientes locales. Este reconocimiento internacional fortalece la identidad gastronómica puertorriqueña y posiciona a Puerto Rico como un destino culinario cada vez más atractivo para visitantes y expertos de la industria. Y precisamente hoy vamos a hablar sobre cómo la comida en Puerto Rico va mucho más allá de sentarnos a comer, porque detrás de cada plato hay cultura, pero también hay presión económica, sacrificio y supervivencia. Así es, Jacqueline. Buenas tardes a la radioaudiencia. Hoy vamos a hablar en Conecta Contigo sobre un tema bien importante. Vamos a estar hablando un poco sobre cómo la comida nos ayuda a conectarnos como familia y cómo impacta nuestra parte emocional. Así que estoy muy contenta de poder hablar de esto hoy porque yo soy de las que pienso que la comida es afecto, ¿verdad? Cuando alguien nos quiere mucho o nos trae un cafecito o nos da un dulcecito o nos hace comida cuando nos visita. Y cuando nosotros pensamos en comida puertorriqueña, muchas veces lo que primero llega a nuestra mente no es solamente el sabor, sino con quién yo comparto esta comida, con quién es esa gente con la que me reúno. Porque para nosotros en Puerto Rico, la comida casi siempre viene acompañada de algo más, de una conversación, de una visita, de una celebración, de una historia familiar o un recuerdo que todavía vive en nosotros. La gastronomía boricua tiene algo bien poderoso. Además de los sabores, los olores y todas esas cosas, tiene esa conexión emocional bien especial. Y ya mismo vamos a adentrarnos un poquito más en eso. Y aunque hoy vivimos más rapidito, de forma más digital y muchas veces un poco más aislados que en otros momentos históricos de nuestra vida, todavía existen esos espacios donde nosotros podemos conectar y la comida sigue funcionando como ese puente emocional entre cada uno de nosotros. Y quiero comenzar a adentrarme en el tema, pero no sin antes hacerle una pregunta al público. Cuéntenme, y aquí a las muchachas también, ¿hay algún plato, algún sabor, algún olor que al instante los transporte a un momento del pasado? Yo sí. La respuesta es que sí, ¿verdad? Yo creo que todo el mundo. Todo el mundo. Y ya mismo les voy a explicar por qué eso pasa. Ajá. Miren, es bien importante que nosotros hablemos de la comida como un elemento que nos ha marcado desde muy pequeñito. Desde que nosotros nacemos, la alimentación está ligada al cuidado, ¿verdad? ¿Cuál es esa primera atención que quizás nosotros recibimos de nuestro cuidador? En este caso, mayormente las madres, ¿verdad? Pues es ese alimento, esa conexión inicial, si la madre lacta o aunque no lactara, esa conexión inicial se da con ese alimento. Así que la primera experiencia de amor que nosotros tenemos como seres humanos es ser alimentados y con el tiempo esa conexión va tejiendo con otras personas, nuestros hermanos, nuestros abuelos, nuestros tíos y así sucesivamente lo vamos pasando. De hecho, cuando tenemos un date, ¿verdad? Típicamente, ¿dónde nos llevan? O para el cine o a comer. Y en el cine comemos Y también. en el cine comemos también, exacto. Así que el olor, el sabor, el sonido, todo eso se queda grabado con una fuerza enorme porque involucra varios sentidos a la vez. Y ¿saben qué? Eso se le llama memoria sensorial. Nosotros como seres humanos tenemos unas memorias sensoriales. La mayoría de los estímulos que nosotros recibimos, los recibimos del exterior a través de nuestros sentidos, sea a través del olfato, sea probando algo, sea a través del tacto. Así que a nivel biológico, la comida provoca muchas cosas y hay muchas cosas que van ocurriendo en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro cuando nosotros utilizamos, ¿verdad? El alimento como ese método de conexión. Y yo creo que yo lo había hablado en algún momento en otro segmento, le había dicho, de hecho, pensemos en las películas cuando una persona está triste, alrededor tiene comida. Sí, ¿Verdad? sí, nos acordamos. Y el alimento, pues en muchas ocasiones es utilizado para ese manejo emocional también. Un poco para que conozcan a nivel biológico qué sucede. Cuando nosotros comemos, estamos activando un sistema de recompensa del cerebro. Eso tiene sus pros y sus contras. Porque pues esto puede generar también, ¿verdad?, ciertas adicciones. Pero del lado positivo, que es de donde lo quiero mirar hoy, nos permite a nosotros sentir placer a través de la comida. Así que esos espacios en que yo puedo o sacar un espacio para cocinar y conectar con los olores que hay a mi alrededor, o ese espacio que yo puedo sacar para comer con alguien, pues va a generar
dopamina, va a generar serotonina, que son neurotransmisores que generan bienestar, ¿verdad? Para ponerlo de una forma sencilla y no irme muy técnica. Por eso, cuando hay momentos de estrés o tristeza, se nos antoja algo y casi siempre de nuestra infancia. Yo siempre doy el ejemplo, cuando estamos enfermos, quizás extrañamos una sopita, un caldito de mami, de abuelita, ¿verdad? O un dulcecito, un cafecito. Así que hasta cierto punto buscamos esa sensación de seguridad y pertenencia a través de la alimentación, de un plato que pudiera representar esto. El cuerpo recuerda y el sistema nervioso busca ese ancla emocional conocida. Por eso es que también los alimentos como por ejemplo el dulce, si lo empezamos a utilizar como un ansiolítico o como un elemento para calmar nuestras emociones, pues cuando yo tengo cierta emoción, el cerebro empieza a decirme, cómete algo dulce. Okay. Así que, porque esa memoria sensorial recuerda que en algún momento yo estuve estresada, me comí ese alimento y bajaron mis niveles de estrés. Okay. Así que así mismo es con la comida. No es solo la comida, no es solo cocinar, no es solo lo que me estoy comiendo, es también la mesa como ese espacio de vínculo. Y eso es algo que quizás se ha ido perdiendo a través del tiempo. Antes yo recuerdo que era como que todo el mundo vamos a comer a todas horas. Entonces aquí es donde quizás me pueden decir, pero los tiempos han cambiado, estamos muy ajetrados y es muy válido. Sin embargo, esos momentos alrededor de la mesa son espacios de conexión y de cohesión familiar. Necesarios. Nos brindan sentido de pertenencia. Y a mí siempre me gusta compartirles datos de estudio y les traje 2 breves para poder hablarlo. ¿Qué dice la investigación? Pues el World Happiness Report del 2025 con datos de encuestas realizadas en 142 países desde el 2022 hasta el 2023 nos dice que compartir comida con otros está directamente asociado a mayor satisfacción con la vida, emociones más positivas. Así que ahí vemos el impacto de poder sentarnos a compartir este espacio con otra gente. Igualmente, Clinical Nutrition del 2023 nos dice que las comidas familiares frecuentes se asocian con menores síntomas de depresión, de ansiedad y de estrés en los adolescentes. El tema de los adolescentes es algo que hemos tocado en muchas ocasiones. Sabemos que ellos viven más conectados a las redes y quizás un poco más desconectados a lo que viene siendo, ¿verdad?, la dinámica familiar. Así que tener esos espacios para sentarnos y alimentarnos puede generar vínculos entre los miembros. Puede ser ese momento en que yo me pueda sentar a tener esa conversación que a veces es como complicada o difícil tenerla. Así que en ese sentido es bien importante saber que hay que sacar esos espacios para sentarnos en familia. También hay otro punto que es bien importante. Ya hablamos de la comida, de lo que nos genera, de sentarnos y los beneficios de eso, pero también hay recetas heredadas que nos provocan identidad. Así que también tenemos una conexión de ese lado. Y es bien bonito porque quizás abuelita, mamá, tití nos enseñó una receta y quizás esa persona ya no está con nosotros, pero nosotros podemos honrarlo a través de esa receta que podemos compartir con otros y seguir haciéndolo como una tradición. Es mantener viva esa presencia, es transmitir un legado. Y podrán decir, pero si eso es una tontería. Bueno, es una tontería si usted no le da el significado que corresponde. Exacto. Pero es mantener viva a una persona a través de un plato de comida. Así que es súper bonito. Eso tiene un efecto psicológico, nos da ese sentido de continuidad, de que a lo mejor falta la presencia física, pero de alguna manera esta persona sigue estando, ¿verdad?, en la vida de nosotros. Nos conecta con algo que es más grande que nosotros mismos, permite que nos podamos sentir conectados con nuestras raíces. Y una investigación sobre seguridad alimentaria cultural que se hizo también en el 2024 nos dice que comer alimentos culturales o recetas heredadas genera sentimientos de felicidad, seguridad, calidez y calma. Y en periodos de alto estrés, consumir comida de la propia cultura tuvo un efecto tranquilizador. Así que un cuerito de lechón, ustedes saben cómo es, un cuerito de lechón, un temblequito, ¿verdad? Son cositas eso que como no... cuando te vas de viaje, que no comes arroz habichuela y ya estás desesperado por comer un homesick, aún no le vale homesick, pero la comida tiene mucho que ver con eso, así es. Ay, sí, eso me pasó. Exacto. Sí, ya está un momento que dame la joda, dame la habichuela. Exacto. Así que como todos los lunes, yo les quiero dar algunas recomendaciones que me parecen bien oportunas traer, aprovechando este espacio, ¿verdad?, que vamos a estar hablando hoy de la gastronomía.
Y es que, miren, no hay que hacer grandes cosas. La próxima vez que nos sentamos o que nos pongamos a cocinar, vamos a hacerlo con intención. Vamos a ser intencional con eso que estamos haciendo. Una de las estrategias cuando nosotros estamos buscando en terapia qué cosas podemos involucrar a la persona que quizás ha perdido propósito o que, ¿verdad?, se ha desconectado un poco de sí, la cocina es una de esas cosas, hacer una nueva receta, aprender algo nuevo, o le gustaba hacer galletas y de repente dejó de hacerlas, pues vamos a reconectar con eso. Así que podemos pensar en quién me enseñó el plato, qué recuerdos me trae, qué representaba hacer esta receta para mí en un momento dado, o qué representaba comerme ese alimento que estoy preparando, ¿verdad?, para mí en un momento dado. Así que es convertir ese momento en un acto consciente, no solamente en algo mecánico o rutinario, que a veces cocinamos pues para salir del paso, para que todo el mundo coma, pero no somos intencionales al momento de realizar la comida. De igual forma, propongámonos, aunque sea una comida a la semana en familia. Y no tiene que ser, mira, quizás el desayuno o quizás un cafecito a las 3 de la tarde, si es que está todo el mundo en la casa y volvemos. Aquí es donde viene quizás esta queja de, pero es que no tenemos tiempo, pero que los muchachos están afuera. Algún momento podemos coincidir todos en la casa. Quizás no lo podemos hacer todos los días como se hacía antes, pero sí en un momento, aunque sea un sábado, un domingo, etcétera. Si hay una receta familiar que se está perdiendo, recupérenla. Llamen a quien la guarda, escríbenle, cocinen juntos. Esa conversación alrededor de esa receta son conversaciones de vida, no es una simple conversación. Así que quizás hoy más que nunca necesitamos volver a algo sencillo, sentarnos juntos, que se ha perdido tanto. Porque a veces una comida compartida puede convertirse en sustento, en consuelo, en reconciliación o simplemente un recordatorio de que, mira, no estamos solitos. Y tal vez ahí está una de las partes más hermosas de nuestra gastronomía boricua, que además de alimentar el cuerpo, también nos ayuda a alimentar vínculos, la memoria y el corazón. Así que les dejo con esto, les exhorto a que puedan hacerlo en familia. Y recuerden, esto fue Conecta Contigo, un espacio que nos recuerda que todavía podemos detenernos, mirarnos y recordar que nos necesitamos. Y precisamente hablando de bienestar emocional, conexiones humanas y salud mental, recordemos que cuidar nuestras emociones también es parte esencial de nuestra calidad de vida. En Mindset Psychological and Consultant Group ofrecen servicios de psicoterapia para niños, adolescentes y adultos, terapias de pareja, terapia ocupacional y trabajo social clínico. Puede pedir ayuda, también es una forma de autocuidado. Para información o citas, puedes comunicarte al 939-835-7257. Mindset Psychological and Consultant Group, cuidando tu mente, honrando tu proceso. Y nosotros hacemos una breve pausa, pero al regresar continuamos con nuestro segmento En Voz Alta, porque este mes se celebra el mes de la gastronomía en Puerto Rico. Fuímonos. Conecta Puerto Rico, donde todas las voces se encuentran. Donde todas las voces se encuentran. Que no te agarre desprevenido. Actúa hoy. Controla la influenza. Identifica los síntomas. Si tienes fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, dolor muscular, congestión o tos persistente, consulta a tu médico o usa teleconsulta. Sigue las medidas de prevención. Quédate en casa, usa mascarilla, lava tus manos y mantén la distancia. Conoce más en www.salud.pr.gov/influenza. Actúa hoy y controla la influenza. Departamento de Salud, Gobierno de Puerto Rico. Alarmas de Ponce, fundada en 1974, brindando el servicio más completo de seguridad en todo Puerto Rico. Instalamos y damos mantenimiento a sistemas de alarmas, juegos, circuito cerrado de televisión, intercom, controles de acceso y emergencias médicas. Pregunte sobre nuestro sistema inteligente para su hogar o negocio. Llámenos al 843-2225. 843-2225. Alarmas de Ponce, dando servicio en todo Puerto Rico. 3
veces salud en un solo lugar. 3 departamentos, salud en un solo lugar. 3 amplias facilidades en un solo lugar. 3 veces mejor en un solo lugar. Farmacia Viva, amplio recetario para tu salud, medicamentos y más para tu mascota, productos de mantenimiento para tus plantas y cosechas. Cuidamos tu salud, la de tus plantas y animales. Farmacia Viva. Carretera 14, kilómetro 18.3, Barrio Río Cañas, Juana Díaz. 787-987-8482. 987-8482. Farmacia Viva, aceptando todos los planes médicos. Y regresamos a Conecta Puerto Rico, donde todas las voces se encuentran. Hoy en nuestro segmento En Voz Alta ponemos sobre la mesa un tema que literalmente forma parte de nuestra identidad de pueblo, muchacha. Porque Puerto Rico sabe a tradición. La gastronomía boricua entre cultura, retos y supervivencia. Porque la comida puertorriqueña no solamente, ¿verdad?, representa sabor, representa historia, tradición, familia y, como bien dijimos, cultura. Pero, detrás de cada plato hay una realidad económica que pocas veces se cuenta. Según el más reciente estudio Proyecciones Azores, la industria de restaurantes en Puerto Rico genera un impacto económico de casi 7,000 millones y sostiene más de 112,000 empleos. Y sin embargo, ese mismo estudio revela algo preocupante. Escuchen esto. 8 de cada 10 restaurantes ven el 2026 con una perspectiva neutral o negativa. Casi la mitad vendió menos que en el 2025 y la confianza del consumidor, miren esto, se desplomó un 47% a un 32% en apenas un año. La pregunta es, ¿estamos celebrando nuestra gastronomía o ignorando la realidad detrás de las cocinas boricuas? Para conversar sobre este tema nos acompañan hoy la doctora Sonia Navarro, presidenta de la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico, la doctora Dail Colón, economista y catedrática auxiliar de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, y la chef Benmar Santos, experta culinaria y propietaria de Cielito Sur Catering. Bienvenidas a todas y gracias por estar con nosotras. Gracias. Gracias, un placer. Comenzaremos con la radiografía de la industria gastronómica en Puerto Rico con la doctora Navarro. Doctora, usted lleva 30 años en esta industria y acaba de asumir la presidencia de Azores. La segunda mujer en liderar la organización. Muchas felicidades. Gracias. El estudio Proyecciones Azores pinta un cuadro retante. 8 de cada 10 restaurantes ven en el año una perspectiva neutral o negativa. Como la voz principal de este sector, ¿cómo usted describe el momento en que viven actualmente los restaurantes del país? Pues como tú bien mencionas, que gracias por invitarnos a su programa. ¿Cómo no? Azores lleva, es una de las áreas más importantes en la economía de Puerto Rico, impacta 112,000 empleos directos e indirectos con un impacto económico de 6,900 millones. Y sabes que quiero comenzar con un dato específico. Cuando yo comencé en esta industria, yo me enamoré, yo vengo de la industria farmacéutica, y yo me enamoré, te tengo que decir, del plateo, los sabores, los colores y los ricos olores de nuestras cocinas. Y es que Puerto Rico guarda esa pasión, ¿verdad?, por lo que es la cocina, y para mí comer es un placer. Así que yo no sé cuántos pueden estar de acuerdo conmigo ahí en la cabina, pero eso es así. Eso, y pues, ¿qué te digo? En este punto, ¿verdad?, contestando tu pregunta, ¿cómo describimos el momento en que estamos viviendo? Pues te diría que vivimos con los fondos federales, se creó una burbuja artificial de liquidez, ¿verdad? Y eso lo han dicho economistas y muchas personas, ¿verdad?, que trabajan en este tema, y esos fondos se acabaron, y ahora ¿qué enfrentamos? Enfrentamos los mismos costos estructurales de una energía, un alimento, una nómina, sin un amortiguador, que es lo que teníamos. Y fíjate que Puerto Rico, desde los
desde el 20, antes del 2017, ya veníamos con unos impactos, ¿verdad?, a nivel económico que nos fueron llevando a que la industria, al ser tan dinámica, ¿verdad?, tanta sinergia, pues hemos sido esa parte resiliente donde el empresario que ha tenido un restaurante no es que ha tenido 5 años de bonanza donde puede ir midiendo hacia dónde va el proceso, ¿no? Porque cada vez que intenta balancearse llega algo nuevo, ¿verdad? Y con eso llegó María y con eso llegó un impacto que aumentó, pero entonces volvimos y caímos, con la pandemia, entre otras cosas. Así que yo qué te diría en estos momentos, no estamos en una crisis, pero sí te puedo decir que pudiésemos estar al límite y pues operar al límite a largo plazo, pues sabemos que no es una buena opción. Claro, doctora. Y por eso cuando usted habla de al límite, vienen 3 preocupaciones importantes que se desprenden del estudio, que son los costos de energía, los alimentos más caros y la mano de obra. De esas 3, ¿cuál es la más que le quita el sueño hoy a los restauranteros y por qué? Pues yo te diría que la energía es la que pudiese estar quitándonos el sueño hoy, porque fíjate, y el alimento es más caro, sí, pero el único costo que nosotros no podemos negociar, porque verdad es estructural, que no podemos sustituir y que llega puntual cada mes sin importar si vendiste o no, es la energía. Entonces, cuando Puerto Rico tiene una de las tarifas eléctricas más altas de Estados Unidos, ¿verdad? En algunos segmentos estamos hablando de 3 veces más el promedio continental, pues entonces sí es un punto donde no hay forma de ese restaurantero quizás ajustar en energía. ¿Por qué? Porque no podemos comprar placas solares, porque no nos prende un restaurante completo, porque nuestros techos están comprometidos, porque lo más que podemos hacer quizás con una energía es a lo mejor cambiar las luces LED y tener equipos eficientes dentro de esos hornos y otras cosas que son equipos industriales y aires acondicionados. ¿Ves? Entonces siempre nos va a dejar en ese margen como el jamón del sándwich, digo yo, ¿verdad? Porque ni va, y es lo que nos ha comprobado con reuniones que hemos tenido con el negociado de energía, no es que la industria vaya aumentando en uso de energía, pero tampoco baja. Entonces, eso es un costo que nosotros querramos, en vez de ser un costo fijo, se ha tornado variable. Y eso sí es preocupante. ¿Y por qué se ha tornado variable? Pues por todos los porcientos, ¿verdad?, que todos como país sabemos que se le sigue añadiendo esa factura, y eso sí preocupa. Doctora, en esto de innovar y de ir buscando, ¿verdad?, opciones, tenemos hasta restaurantes de alta cocina que están entregando a domicilio por aplicaciones como Uber, etcétera. ¿Qué nos dice ese cambio sobre la presión que vive el sector y cómo afecta especialmente a los restaurantes pequeños y familiares que no tienen el mismo músculo para adaptarse? Sí, pues mira, el consumidor, ¿verdad? La exigencia del consumidor ha cambiado. Aparte de lo que nos refleja ahí también es que esa parte de la clientela que antes iba a un restaurante ahora prefiere quedarse cómodo en su casa. Para un evento especial, pues ¿qué ha pasado? Pues nos piden un catering, ¿verdad? Nos piden alimento to go y entonces el sector tuvo que seguir esa exigencia, ¿verdad?, de ese cliente, que yo prefiero hacer la actividad en la casa, no voy a cocinar, te voy a pedir, pero mejor envíamela. Entonces, eso ha sido una de las alternativas que muchos de ellos han ocupado, además de que es canales. ¿Por qué? Porque ahora mismo la industria, más que crecer en paredes, está creciendo en canales, no por metros cuadrados, ¿verdad? El metro cuadrado debe producir más margen, pero el restaurante no está creciendo más en paredes, está creciendo más en cómo yo produzco a través de diferentes canales, ya sean las aplicaciones, ya sean los delivery, y cómo puedo ser más, qué otras cosas puedo ofrecerle a ese consumidor, a ese comensal, para yo poder cubrir ese muerto, ese tiempo lento, ¿verdad? Esas noches lentas, los lunes lluviosos, por ejemplo, y no tener una pérdida neta. Y esto, pues claro, a nivel de pequeño y familiar comercio, pues los hace buscar otras alternativas. Exacto, más difíciles. Pues precisamente, doctora Navarro, yo quería preguntarle, ¿verdad?, ¿qué le está pidiendo Azores, concretamente al gobierno, ¿verdad?, para que esta industria, que ya, como todo lo que usted nos ha dicho, tiene una nueva normalidad y que sostiene tantos empleos, 112,000 empleos, no siga operando al límite como nos había comentado?
Sí, mira, ahora mismo nosotros hemos pedido varias medidas que son de inmediato para el bolsillo del consumidor. Estamos hablando de la suspensión de un IVU en alimentos preparados. Este tema lo llevamos por muchos años. 2019 logramos que se bajara la tasa al 7%, pero la realidad es que comida es comida y estamos pidiendo que sea cero IVU. Sabemos que hay una área responsable a nivel financiero que atender, pero en estos momentos lo que necesita el comensal, por lo menos que no haya IVU de lo que pasa esta emergencia, porque la emergencia está en el bolsillo de la gente. Hemos pedido también la suspensión de la segunda crudita, que sabemos que era un impuesto, ¿verdad?, que no debería ocurrir. Exacto. La eliminación del impuesto al inventario, que ahí sí debemos, ¿verdad? El inventario es dinero detenido. Entonces eso se convierte en una deuda disfrazada. Así que esos créditos temporeros por energía, por renta, por retención de empleados, los incentivos, todas esas cosas han sido temas que hemos traído y que lo que buscamos es aliviar la presión económica del sector ahora mismo. Muchas gracias, doctora Navarro. ¿Dónde se pueden conseguir si necesitan asesorarse con ustedes? Por supuesto, con nosotros en la oficina, al 783-9640, y pueden Azore PR en nuestras oficinas y les invitamos al show que va a ser el 30 y 31 de octubre y la fundación que apoya a esos chicos que están estudiando con becas para poder seguir alimentando esta parte del arte culinaria en Puerto Rico. Para nosotros es bien importante, ¿verdad?, poder seguir abonando para que esta próxima generación crezca. Gracias por la oportunidad. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Hacemos una breve pausa y continuamos con Conecta Puerto Rico. Donde todas las voces se encuentran. Laboratorio Clínico Clausel's, siempre atentos para servirle a usted y a su familia, ofreciendo visitas al hogar para servicios de laboratorio con cita previa, recibiendo órdenes médicas, análisis de colesterol y todos los análisis. El Laboratorio Clínico Clausel's cuenta con los mejores equipos sofisticados y totalmente automatizados para brindarle al paciente un servicio con prontitud y exactitud. También resultados por internet. Laboratorio Clínico Clausel's, 787-841-1401, 787-841-1401, localizados en la calle Victoria número 333, Ponce. Servicios de laboratorio de la más alta calidad. Así suena la línea de ayuda 24/7 de Proyecto Matria, 787-489-0022. Este número salva vidas. Cuando llamas, activas todos los servicios necesarios para salir de una situación de violencia de género. No importa dónde estés, tu seguridad está al alcance de una llamada. 6 organizaciones esperan tu llamada para ofrecerte consejería, coordinaciones de servicios, planes de seguridad o escape y albergue. Anota, 787-489-0022. Línea de ayuda de Proyecto Matria. ¿Ha visto usted alguna vez una grama artificial en un landscape? Sí, grama artificial para landscape, golf, soccer y otros usos. Tan real como la grama natural. No agua, no abono, no recorte, pero siempre luciendo espectacular. Grama artificial Artifigrama. Un producto exclusivo de Gramamía. Ve a gramamía.com o llame al 843-6246. Gramamía, con el futuro siempre presente. Y regresamos a Conecta Puerto Rico. Continuamos en nuestro segmento En Voz Alta y después de la pausa, ¿verdad? Vamos a estar hablando de una situación que actualmente, ¿verdad?, la doctora Sonia Navarro nos presentó. Los costos operacionales en aumento, escasez de mano de obra, presión sobre los pequeños negocios. Pero detrás de todos esos desafíos hay una pregunta fundamental que nos dice qué nos dicen realmente los números sobre la salud económica de este sector. Porque aunque Puerto Rico continúa recibiendo más visitantes y la actividad económica parece mantenerse estable, la realidad para muchos restaurantes es muy distinta. Las ventas pueden verse, ¿verdad?, bien sobre el papel, lo que nos pueden pintar los políticos, pero los márgenes de ganancia se reducen. Los costos siguen aumentando y la rentabilidad se vuelve cada vez más difícil de
alcanzar. Por eso, en este bloque queremos analizar qué está ocurriendo desde la perspectiva económica y qué implicaciones tiene para una industria que genera más de 112,000 empleos en Puerto Rico. Y para eso está la doctora Dail Colón. Bienvenida. Hola, buenas tardes a todas, a los radioescuchas. Gracias por tenerme. No, gracias por siempre estar diciendo presente, ¿verdad? Cada vez que nosotros nos contactamos con la doctora. Mire, los números del estudio son bien contundentes. En el 2024, el 43%, ¿verdad?, de los restaurantes tenían márgenes de ganancia menores al 8%. Pero para el 2025, esa proporción, doctora, aumentó a un 75%. Es decir, 3 de cada 4 restaurantes hoy operan con márgenes sumamente limitados. Desde su perspectiva, ¿estamos ante una crisis silenciosa dentro de la industria gastronómica o ya estamos viendo señales claras de una situación que merece atención urgente? Bueno, yo quiero tener mucho cuidado con las palabras que quiero utilizar hoy, porque escuché a la doctora Sena Navarro, pero económicamente no estamos viendo una tendencia, estamos viendo un colapso de rentabilidad en cámara rápida. Y no estamos hablando de grandes cadenas que pueden absorber el golpe. El 50% de los establecimientos en la isla es de un solo local, o sea, microempresarios que viven el día a día. Entonces, desde la economía, lo que estamos viendo es una combinación letal de 3 choques simultáneos. Por ejemplo, tenemos una energía eléctrica que va siempre en alzada. Les voy a hablar un poquito de mi experiencia cuando viví en San Juan, cuando empezaron a aumentar los aumentos eléctricos de la energía. Muchos restaurantes, por ejemplo, en la Placita Roosevelt, que llevaban más de 20 y 30 años, tuvieron que cerrar porque no podían con el impacto. Así que tenemos alzada de la energía eléctrica. ¿Qué me dicen de los aranceles? El 90% de lo que nosotros consumimos viene en importaciones y a esto se le tiene que sumar los aranceles. Y tenemos una plantilla laboral que no consigue completarse porque pues, nosotros sabemos que el servicio en los restaurantes no te va a pagar el mínimo. A veces te paga $3, $4, $5 la hora. Y con esta inflación que estamos viviendo, muchas personas pues, van a los restaurantes y no necesariamente te van a dejar la propina. Claro. A menos pues que vaya ya planificado que tienes que dar por lo menos un mínimo del 15. Pero eso no es en todos los casos. Doctora, así que el estudio nos da un dato revelador y nos dice que aunque la mayoría de los restaurantes ha mantenido su clientela, casi la mitad vendió menos y el ticket promedio bajó de $34 que era en el 2024 a $29 en el 2025. Un poco, ¿verdad? Por la misma línea que estaba hablando, ¿qué nos dice eso sobre el bolsillo del consumidor? Y si usted entiende que a la gente le cuesta, ¿verdad?, ir a visitar un restaurante hoy o sostener un restaurante en la isla. Pues mira, esas ventas nominales de restaurantes crecieron el 11% entre enero y septiembre del 2025, que es la estadística que más o menos me estás hablando sobre el ticket, ¿no? Sí. Pero cuando se ajusta por la inflación, ese crecimiento real apenas llega a 1%, o sea, a 0.8%. Entonces, más gente va a comer fuera, pero cada vez gasta menos, porque estamos constantemente, ¿qué? Calculando. Si me paso de esto, significa que entonces no puedo ir la semana que viene a X lugar o a Y lugar, todavía me falta hacer la compra, tengo que parar aquí. Así que estamos hablando de personas que están razonando y pensando en su gasto cuando van a un restaurante. Claro. Que gastan, pero gastan menos. Entonces, eso tú lo ves también en la estadística que ellos hablan sobre la confianza del consumidor, que ahora mismo está en 40%, cuando años anteriores llegaba casi un 60%. Entonces, la gente come afuera, pero a contragotas, o sea, va literalmente con su calculadora y está siempre calculando lo que tiene que consumir. Y eso llega a un momento dado que te consume emocionalmente. Sí, ahora yo que soy de la clase trabajadora, cuando salgo con mi compañero, estamos siempre, mira, si no significa que no podemos ir hasta otra actividad, y queremos ir hasta otra actividad. Exacto. Así que el consumidor, a ver, los puertorriqueños gastamos mucho, tenemos una cultura que consumimos muchísimo. Así que siempre el restaurante que estamos hablando aquí
los que tienen restaurante, la microempresa que tiene restaurante, siempre va a tener clientela. Lo único que pues ahora mismo está sobreviviendo. Claro. ¿Verdad? 3 de cada 4 restaurantes me estabas diciendo que operan con un 8% del margen. O sea, que si vendemos $100, ellos venden $100, mientras ellos cubren todos sus gastos, a ellos les sobra un $8 después de pagar todo. Eso no es un negocio, eso es aguantar. Sí. Y en Puerto Rico estamos viendo que siempre estamos, en los últimos 20 años, 26 años, me atrevo a decir, que estamos en modo de sobrevivencia. Sí. Doctora, sin embargo, el estudio también muestra un contraste interesante. Mientras los restaurantes sufren, el 75% de los distribuidores reportó aumentos en ventas y el 80% planifica expandirse. ¿Qué nos dice esa diferencia sobre dónde se está quedando realmente el dinero en la cadena gastronómica? Pues mira, aquí hay en economía, eso se describe como un problema clásico de cadena de valor asimétrica. ¿Qué significa eso? Que el valor se captura más arriba en la cadena y llega comprimido al eslabón final que enfrenta el consumidor. El distribuidor tiene el colchón estructural. Diversidad de clientes, volumen, hospitales, escuelas, pero el restaurante no. Entonces, la pregunta que yo hago para reflexionar, ¿hay espacio para alianzas más horizontales entre restaurantes y distribuidores que redistribuyan ese riesgo de forma más equitativa? Buena pregunta. Porque básicamente estos distribuidores tienen conexiones con la política, con la gobernanza, pero el pequeño y mediano restaurante no necesariamente. Sí, se quedan y aquí atrás. es que vienen las políticas públicas. Y precisamente, doctora, le iba a preguntar, porque pensando a futuro, en una industria que realmente es un motor en este país con esos 7,000 millones de impacto, ¿Puerto Rico está apoyando suficientemente a nuestra gastronomía local, pues con eso mismo que usted estaba hablando, con política pública, con incentivos, o lamentablemente estamos dejando a nuestros restauranteros solos, siendo ellos los que realmente están sosteniendo a nuestro país? Mira, igual que les dije la otra vez, ¿verdad? Tenemos incentivos para los que llegan de afuera, ¿verdad? Los recibimos con esa alfombra roja. Pero los que tú muy bien dices, los que llevan décadas aquí sosteniendo el país, ¿cuándo? ¿Cuándo? Por ejemplo, el impuesto al inventario castiga precisamente a quien más necesita tener productos disponibles, el restaurante. Es como ponerle una multa al que tiene comida. Ay, realmente sí. Realmente. Entonces tenemos que, a mí me gusta concientizar y a mis estudiantes y decirle, mira, antes de tomar decisiones, uno tiene que pensar rigurosamente de hacerse preguntas. Las políticas públicas en este país tienen un gran impacto en la población. Y cada 4 años nosotros escogemos a nuestros líderes, escogemos a nuestros representantes. Sí, exacto. Hay que ver cuán alineados están esas políticas públicas con estas grandes necesidades que tienen unos impactos económicos y sociales. Exacto. Y sociales y después psicológicos. Exacto. O sea, es que todo esto está conectado. Todo está atado. Yo tengo la contestación. Ninguna está alineada a las necesidades que tenemos en este país. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Déjenos saber en dónde pueden contactarla, sus redes sociales. Sí, buenas. Pues mira, mi nombre es Dail Colón, se escribe DAHID.L. Soy catedrática auxiliar en el Departamento de Economía del recinto de Mayagüez, de nuestra UPR. Allí me pueden contactar siempre. También al 787-356-5633. Muchas gracias por este espacio. Les deseo todo el éxito del mundo. Ay, gracias. Y sigan con estos temas que son tan importantes dialogar. Gracias por su colaboración. Hemos hablado, muchachas, de costos, márgenes de ganancia, empleos y los desafíos económicos que enfrenta la industria gastronómica. Y aunque los números son importantes, la realidad es que la gastronomía puertorriqueña es mucho más que una actividad económica. Detrás de cada restaurante hay historias familiares, tradiciones que pasan de generación en generación, y aquí tenemos 2 de ellas, doña Jacqueline y nuestra próxima invitada, porque cuando hablamos de gastronomía también hablamos de cultura, identidad y de lo que nos distingue, ¿verdad?, como pueblo.
Por eso queremos cerrar esta conversación mirando más allá de los números y enfocándonos en el valor humano y cultural de nuestra cocina. Chef Benmar Santos, bienvenida. Gracias por la invitación. Siempre es un honor venir aquí. No, y nosotras tenerte. De recibirte, claro que sí. Después de escuchar todo este panorama económico, y estábamos viendo tu cara, queremos ir al corazón. Sí, queremos ir al corazón del asunto. Cuando hablamos de comida puertorriqueña, hablamos algo emocional, ¿verdad? Profundamente emocional, como lo dijo la doctora Marilia Padua. ¿Por qué la gastronomía boricua sigue siendo una parte tan poderosa de nuestra identidad cultural? Pues mira, como dijo la doctora al principio, la comida puertorriqueña es mucho más que una alimentación, es una creación de memoria, ¿verdad? Es una identidad. Y todos tenemos un recuerdo asociado a un plato, ya sea a los pasteles, al arroz con gandules en Navidad, al asopao cuando uno estaba enfermito, que venían y te daban esa sopita, al cuerito del lechón asado en una celebración familiar. O sea que es, ¿verdad? Va mucho más allá, ¿verdad? Como la doctora bien dijo ahorita. Y yo quiero añadir a eso, ¿verdad? Que de ahí yo creo que sale la frase, el amor entra por la cocina. Así mismo. Y no hay mejor detalle, ¿verdad? Que tú le puedas hacer a una persona que demostrarle tu amor y es cocinándole. Claro haciéndole que sí. lo que sea, es cocinándole. Cuando un puertorriqueño se sienta a comer ese mofongo, cuando se sienta a comer ese arroz con habichuela, está conectando con su familia, con su historia, con su país, está conectando, o sea, mucho más allá desde su infancia, inclusive, y hago paréntesis aquí, yo en mi casa llevo una tradición ya llevamos ya de 10 años haciendo, y yo todos los años en mi casa, en Navidades, hacemos una pastelada, y es todo invitado que vaya a mi casa, tiene que hacer su propio pastel. Qué chulería. Qué bello. Yo le tengo las masas, le tengo las tú los guías, porque eso no es fácil. Exacto, pero cada quien tiene que montar un pastel. Muy bien. Con la masa, las hojitas, amarrarlos y cada quien le pone su nombre y se pone al bill. Y cada quien se monta su propio pastel. Y se puede hacer una degustación. Claro. Y se puede, oye, que tú lo armas como tú quieras. Claro. O sea, y eso es lo que yo le estoy dejando a mis hijas, esa legado. Memoria, exactamente. Claro. Chef, el estudio Azores muestra que en el 2025 dominaron conceptos innovadores como una narrativa clara, mientras varias fondas familiares y panaderías tradicionales cerraron tras décadas de operación. Nos gustaría que nos comparta cómo se logra innovar sin perder esa parte auténtica y qué se pierde como pueblo cuando cierra una fonda de toda la vida. Pues mira, yo creo que la innovación no está peleada con la tradición. Uno puede presentar, qué sé yo, un mofongo de una manera moderna, pero siempre manteniendo su esencia. Claro. Porque, ¿verdad? Hay una raya bien finitita entre hacer un disparate culinario. El pecado capital. Que vemos mucho. Sí, vemos mucho, óyeme, y respeto, ¿verdad? La gente que lo hace y le gusta y se lo valora come. el esfuerzo. Claro, o sea, yo no tengo, pues si a ti te gustó, pues fine, tú eres el que te lo vas a comer, no soy yo. Claro. Pero yo me duele mucho cada vez que yo digo que es auténtico puertorriqueño y cuando le meten queso a un mofongo, mis ojos sangran. Te arden. Sí, es una cosa bien terrible. Pero cuando desaparecen esa esencia de lo tradicional, se pierde nuestra identidad. Claro. O sea, se pierde nuestra identidad. Como chef, a mí me encanta la innovación, pero también hay una gran responsabilidad de proteger las recetas y los sabores que nos trajeron hasta aquí. Claro. Exacto. O sea, ese mofongo con su chicharrón, con el caldo, o sea, de pollo, porque hay que meterle queso. O sea, se daña automáticamente. Eso no me pregunto. Porque hay que meterle salsa barbecue. Ay, señor. Bendito sea el Señor. Eso va con mayo ketchup. Pero fíjate, ¿verdad? Yo te quería preguntar, porque hoy en día están los reels o los videitos que pasan sobre restaurantes y los llenan rapidito, y también vemos a esta gente por Instagram. Vamos a retratar el plato bonito, porque el plato se ve bonito sin decir, ¿verdad?, que el plato es rico. ¿Tú entiendes que las redes sociales son una herramienta de supervivencia o puede ser una presión más que le ponen, ¿verdad?, a los restaurantes?
¿Y se estaba perdiendo algo en ese proceso? ¿Qué tú Pues crees? mira, las dos cosas. Es una herramienta de supervivencia y también es una presión más. Para mí es las dos cosas. Porque las redes sociales definitivamente son una herramienta de supervivencia hoy en día. Porque un video literalmente te puede generar llamadas, te puede generar... Claro. Filas kilométricas. Exactamente, exactamente. Sí, No, si te vas viral, tienes trabajo Un como restaurante en Ciales que llevaba muchos años y ahora no se puede ni entrar, o sea. Sí, este muchacho aquí en Juana Díaz, Jean Mauro. O sea, cuando hizo el collab con Pizzería Libre, o sea, las filas kilométricas, y yo digo, wow, me siento como si estuviese en Nueva York y estamos aquí en Puerto Rico y se da, tú sabes, y eso son cosas que llenan a uno de orgullo, ¿verdad? Y yo misma, ¿verdad? He visto también cómo también buscan empleo, o sea, haciendo videos, pero también a veces volvemos, ¿verdad? A lo mismo, de que perdemos esa esencia y montamos un plato para la foto, pero se nos olvida el sabor. Claro, es más percepción que otra cosa. Exactamente. Entonces nos enfocamos más en que el plato se vea fotogénico y no pensamos en el sabor. Y yo creo que para mí es al revés. Para mí el sabor debe ser primordial y que el plato se vea fotogénico, pues, como segunda opción. Porque es que tú lo pruebas y si no sabe cómo es, te fastidio. Olvídate la foto. ¿Cómo lo ves? Te engañaron. Sí, Te sientes engañado. No, y los reviews son, ahora los reviews te elevan o te aniquilan. Eso es así, lamentablemente. Incluso hemos tenido aquí la experiencia de que algunas personas que hemos traído que están comenzando sus negocios después nos han escrito, ¿verdad, Mariseida? Sí. Diciendo, ay, la fila aquí es, olvídate. Sí, en el segmento hoy de la historia local. Sí, exacto, Conecta Local. Sí. Así mismo. Chef, el turismo gastronómico sigue creciendo. Estudios internacionales dicen que el 58% de los viajeros se interesa por experiencias gastronómicas. ¿Cómo se atrae a ese turista sin diluir el sabor auténticamente boricua para complacer un paladar de afuera? Mira, yo creo que todo el mundo que viaja, ¿verdad? Ya sea a Puerto Rico o a cualquier parte del mundo, lo que quiere probar es la comida auténtica de ese lugar. Claro. Porque tú no vas a ir a Italia a comer mofongo. Tú vas a ir a Italia a comer pizza y a comer pasta. Tú no vas a ir a España a comer carne frita. Tú vas a ir a comer paella. Pues igualmente pasa aquí en Puerto Rico. El turista que viene a Puerto Rico quiere probar el mofongo real, quiere probar las empanadillas, quiere probar esa alcapurria, quiere probar ese arroz con gandules. El lechón. Quiere probar el lechón. O sea, claro, el pastel. Todas esas los cosas. Quesitos, porque Bad Bunny los puso también. Exacto. Y lo que tenemos es que contar mejor nuestra historia a través de la gastronomía. Eso me parece porque esa que es la nuestra clave. identidad. Es lo que nos identifica como pueblo. No tenemos que convertirnos en otra cosa para atraer visitantes. Hay que ser auténtico. Exacto, auténtico y genuino. Cuéntenos antes de irnos sus redes sociales y el contacto. Pues mira, me pueden conseguir en las redes sociales, tanto en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, como Benmar Santos Correa. En YouTube tenemos un podcast que nos pueden ver todos los lunes. Ahí, Síganla, y da los unos videos tips. y los consejos de cocina que nadie me pidió, pero igualmente se los doy. Están espectaculares. Están espectaculares, así que yo los exhorto a que las sigan en las redes sociales. Hoy en Voz Alta hablamos de gastronomía, pero también hablamos de economía, identidad y supervivencia. Detrás de cada restaurante hay historias de esfuerzos, familias que generan empleos y emprendedores que todos los días enfrentan una realidad cada vez más desafiante. Aunque las ventas aparentan crecer, la realidad es que muchos negocios están vendiendo más, pero obteniendo menos ganancia. Los números son claros. Cerca de 8 de cada 10 restaurantes operan con márgenes inferiores al 8%, mientras enfrentan aumentos constantes en energía, alimentos, seguros y costos operacionales. Al mismo tiempo, los consumidores también sienten la presión porque la sentimos. ¿Qué vamos a comer? Esto está muy caro, ¿no? Vamos a pedir esto. Vamos para allá, exacto. Vamos a ser más selectivos.
El salario rinde menos, el costo de vida sigue aumentando y muchas familias han tenido que reducir sus salidas, pedir menos o buscar alternativas más económicas. La paradoja es evidente. Puerto Rico recibe más visitantes que nunca, pero muchos negocios locales luchan por mantenerse a flote. Hay más actividad económica, pero no necesariamente más estabilidad para quienes sostienen la industria día tras día. Y aquí es donde la conversación trasciende la economía, porque la gastronomía puertorriqueña no es solamente una industria, es parte de nuestra historia, de nuestras tradiciones y de nuestra identidad cultural. Cada plato típico, cada restaurante familiar y cada negocio local ayuda a preservar quienes somos como pueblo. Gracias a la doctora Sonia Navarro, a la doctora Dail Colón y a la chef Benmar Santos por acompañarnos esta tarde y compartir sus perspectivas sobre uno de los sectores más importantes para la economía y la identidad de Puerto Rico. Gracias por todo lo que están haciendo. Sí, gracias. Y así llegamos al final de otra tarde conectando al país. Gracias por acompañarnos, por escucharnos y por ser parte de esta comunidad que crece, comenta y participa todos los días. A nombre de todo el equipo, Anet Rodríguez, Jacqueline del Toro, María Eugenia Ginés, Alana Pagan, Marilia Padua y esta servidora Marisaida Morales, gracias por dejar entrarnos a tu hogar, a tu carro y a tu tarde. Este miércoles regresamos a las 2 de la tarde con un programa cargado de energía y sabor boricua, así que ya lo sabes. Agenda la cita y conéctate con nosotras por WPAB 550 AM, Eco 93.1 FM y en todas nuestras plataformas digitales. No faltes, que tu voz siempre tiene un lugar aquí, en Conecta Puerto Rico, donde todas las voces se encuentran. Linda tarde. Buenas tardes.